Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver una breve introducción a las obligaciones negociables. Para empezar, ¿qué es una obligación negociable? Las obligaciones negociables son instrumentos financieros de deuda emitidos por las empresas para financiar sus actividades. Para dar un ejemplo, la empresa X, que produce cajas, por ejemplo, quiere abrir una fábrica. Para abrir una fábrica necesita dinero. Por esto, sale al mercado financiero a ofrecer títulos de deuda que tendrán cierto esquema de pagos de capital más intereses. Este esquema de pagos de capital más intereses vendrá definido por su prospecto de emisión. Esta primera emisión de títulos de deuda, en la cual el mercado le otorga plata a la empresa y la empresa le otorga los títulos de deuda al mercado, es el mercado primario de las ONs. Las ON entonces funcionan igual que un bono o que una letra, pero tienen la particularidad de que son emitidas por empresas, es decir, son bonos o letras corporativas. Estos, por lo general, suelen rendir más que los bonos soberanos, porque los bonos soberanos, al ser emitidos por gobiernos, que son entes que tienen mucha más espalda para afrontar riesgos, tendrán un riesgo mayor, es decir, rendirán más al momento de invertir. De todos modos, como ya hemos visto antes, esto no siempre es así. Puede haber empresas que tengan un track record más sólido que un gobierno. Como por ejemplo, una obligación negociable de una empresa tan grande y con un track record tan bueno como el de Coca-Cola ofrecerá un rendimiento mucho menor que el bono de un país que está en default, como por ejemplo Argentina. Pero volviendo un poco a las bases, pensá que normalmente las empresas suelen tener menos espalda que un gobierno. Por esto, por lo general, las empresas tienen que pagar un costo más alto al momento de financiarse que un gobierno. El hecho de que se llamen negociables radica en que estos títulos de deuda pueden ser negociados en el mercado secundario. Nosotros ya vimos recién que era el mercado primario, es decir, cuando la empresa sale a ofrecer esos papeles al mercado, a la empresa le entra plata y el mercado se queda con los papeles. Ahora, si los inversores que compraron esos papeles se quieren deshacer de los mismos, pueden venderlos nuevamente en el mercado secundario. Por esto es que se llaman obligaciones negociables. Esto genera que los títulos de deuda conocidos como obligaciones negociables no solamente puedan generar ganancia por tenerlos hasta el final, es decir, invertir, que la empresa nos pague los que nos deba y ahí generar ganancia, sino que también puedo invertir pensando que el precio de este título de deuda va a subir y venderlo en el mercado secundario. Pero ¿por qué las empresas emiten obligaciones negociables? ¿Cuál es el factor que las lleva a financiarse en este mercado en vez de, por ejemplo, pedir un préstamo bancario o emitir acciones? Las obligaciones negociables tienen la particularidad de que suelen ser emitidas con un propósito bastante específico. Es decir, yo puedo pedir un préstamo que me ayude a llevar adelante los gastos normales de una empresa. En cambio, por lo general, las obligaciones negociables suelen ser usadas para proyectos en específico, como por ejemplo, volviendo al ejemplo de antes, la empresa X que quería abrir una nueva fábrica de cajas. Pero ¿por qué es preferible hacer una oferta pública de obligaciones negociables antes que una oferta pública de acciones? Para los accionistas siempre será preferible hacer esto debido a que cuando se emiten más acciones se licúa la pertenencia de los accionistas ya existentes. En cambio, con las obligaciones negociables lo único que emite la empresa es deuda, con lo cual, siempre y cuando su actividad operativa rinda más que el precio que se debe pagar por esa deuda, los accionistas generarán más plata. Ahora, ¿qué tipo de empresas suelen emitir este tipo de valores negociables? Hay que tener en cuenta que ser una empresa cotizante no es algo fácil. Para cotizar en el mercado de valores, uno debe otorgar mucha información pública y transparente que tiene un costo de producción. Es decir, las empresas que participan en el mercado de capitales tienen que ser empresas que ya estén establecidas y que tengan cierta capacidad para proporcionar toda esa información. El proceso de cotizar públicamente es un proceso largo, muy regulado y muy costoso. Por esto es que las empresas que suelen emitir este tipo de instrumentos suelen ser empresas ya establecidas, con un track record y con una espalda financiera bastante grande. Esto genera que los valores negociables que estén en la bolsa tengan ya de por sí algo de confianza. Obviamente, dependiendo del país y la zona de operación económica en la cual se encuentre la empresa, va a variar mucho el riesgo de los mismos. Pero ya de por sí son empresas que tienen cierto
fondo de confianza. Hay que tener en cuenta que mientras mayor sea la calidad crediticia que tiene la empresa, más barato le será financiarse en el mercado. Este último factor es clave, dado que las empresas tendrán un costo de financiamiento que dependerá proporcionalmente del riesgo que tengan. Este riesgo es calificado o puntuado por empresas que se encargan de hacer esto. Estas empresas son participantes del mercado de capitales conocidas como calificadoras de riesgo. Mientras mayor sea la calidad crediticia de una empresa, significa que menores serán las chances de que no se pague la deuda que se emita. Por ende, esa deuda será más barata para la empresa, es decir, generará un rendimiento menor al inversor. Esto quiere decir que, como todo en el mercado de capitales, a mayor riesgo, mayor posible rentabilidad, y a menor riesgo, menor rentabilidad. Para terminar, ¿cuál es la diferencia entonces entre invertir en una acción de una empresa o en una obligación negociable de la misma? La diferencia es simple. Cuando uno invierte en una acción, está invirtiendo en un activo de renta variable. Es decir, no tengo definido de antemano cuánto voy a cobrar, si es que voy a cobrar algún dinero por esta inversión. En cambio, en la renta fija, en una obligación negociable, ya tenemos definido en el prospecto de emisión cuándo, cómo y si nos van a pagar. Obviamente, el hecho de si nos pagan o no va a radicar en la calidad crediticia que tenga la empresa. Es decir, mientras menos sea su calidad crediticia, más chances hay de que no me paguen, pero por lo general, a mayor calidad crediticia, podemos dar por hecho que nos van a pagar. Es por esto que se puede considerar que las obligaciones negociables son un instrumento dentro de la misma empresa más seguro que la acción de esa empresa. Es decir, renta fija más seguro que renta variable. Obviamente suele haber excepciones. Por ejemplo, una acción de Coca-Cola puede ser mucho más segura que una obligación negociable de una empresa chiquita que no conoce nadie. Con esto terminamos de ver qué es una obligación negociable. Si querés aprender a cómo elegir entre todas las opciones que tenés de inversión en el futuro de las obligaciones negociables, por ejemplo, quédate al tanto para los próximos videos de Freelance. Si te gustó el contenido, danos like, suscríbete y hacele clic a la campanita para ver mucho más. También te invitamos a que visites nuestra página web y nuestro perfil de Instagram. Ahí subimos contenido todos los días. Quédate al tanto para más educación financiera.